y darles primero la bienvenida a todos y todas por el espacio. Hoy tendremos al doctor José David Campos. Él es profesor de la Escuela de Matemática, ¿verdad? Investigador también. Realizó su doctorado en la Universidad Pontificia Católica de Chile y trabaja en temas de procesos de Markov y caminatas aleatorias en medios aleatorios. Hoy nos va a hablar de este tema, ¿verdad? Ley de grandes números en caminatas aleatorias en medios aleatorios. Entonces, le cedo la palabra a José David y bienvenido. Ok, muchas gracias Juan Gabriel por la oportunidad. Estamos todos viendo la pantalla, si quería cerciorarme. Sí, yo sí. Okay. Como indicó Juan Gabriel, mi trabajo ha sido en caminatas aleatorias, en medios aleatorios. Y hoy voy a hablar de un tema en particular, digamos, que se pega un poco con un tópico importante en el curso de probabilidad en la carrera de matemáticas, o al menos cuando los estudiantes llevan ese optativo de probabilidad. Uno de los temas importantes de este curso es lo que llamamos la ley fuerte de grandes números. Y esta es la versión clásica, la versión de Kolmogorov. Hay generalizaciones sobre esto, pero con esta es más que suficiente para la charla de hoy. Y es básicamente si uno tiene una sucesión de variables aleatorias I y D, digamos, independientes e idénticamente distribuidas, si son integrables, entonces uno tiene con probabilidad 1 que el promedio tiende a ser la esperanza de alguna de esas variables aleatorias, digamos. Y ese es como decía anteriormente, es uno de los teoremas importantes para el curso de probabilidad de la carrera, digamos. Como a segunda mitad del curso, digamos. Esos son los objetivos claros para probar en clase. ¿Okay? Entonces, una aplicación de este teorema es cuando consideramos caminatas aleatorias simples, digamos, sobre Z, digamos. Entonces, digamos, si simulamos el movimiento de una partícula, podemos decir que una partícula está en un sitio y que se mueve a la derecha con probabilidades P y con probabilidades Q se mueve a la izquierda, ¿no? Obviamente, P y Q, su suma tiene que ser 1 para hacer una medida de probabilidad. Entonces, si queremos ver su posición después de n pasos, eso lo podemos representar como la suma de n variables aleatorias, que son independientes y con la misma distribución. ¿Y cuál va a ser la distribución? Bueno, la probabilidad de saltar a la derecha le voy a decir que es P, y la probabilidad de saltar a la izquierda le voy a decir que es Q. Entonces, una aplicación propiamente a la ley fuerte de grandes números es obtener este promedio, xn, donde voy a entender que xn es la suma de z1 hasta zn, digamos. Y hago el promedio, entonces me dicen que es la ley fuerte de grandes números, dice que con probabilidad 1 eso es igual a la esperanza de z1. Pero como la de estas variables aleatorias tenían probabilidad de moverse a la derecha p y probabilidad de moverse a la izquierda q, digamos, ese promedio o esa esperanza es p menos q. ¿Ok? Y entonces, en el caso particular que P y Q sean distintos, estoy diciendo, obviamente, que esa expresión P menos Q es distinto de 0. ¿Okay? Y entonces, básicamente, uno podría decir que la caminata aleatoria se mueve con una velocidad promedia asintótica cercana a P menos Q. ¿Okay? Y entonces, podríamos decir que el proceso con probabilidad 1 se escapa a infinito. ¿Okay? Entonces, aquí hay dos versiones, digamos, clásicas, que es lo que vamos a tratar hoy. Y las versiones clásicas es el carácter que uno llama carácter transitorio, que es que un sitio uno lo visita con probabilidad 1 solamente un número finito de veces. O sea, si P es distinto a Q, ¿okay? Mi caminata se me va a escapar. Digamos, si P es mayor que Q, en particular se me va a escapar hacia más infinito, y si P es menor que Q, se me va a escapar hacia menos infinito. Entonces, eso es una aplicación de esta ley fuerte de grandes números de Kolmogorov. ¿Okay? Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, digamos con probabilidad 1 tiene una velocidad promedio, digamos, una velocidad asintótica que es diferente a 0. ¿Okay? Ahora, ese es el modelo que yo tengo, el modelo clásico.
O sea, si yo me escapo hacia más infinito, si mi partícula se escapa hacia más infinito, por ejemplo, en el caso de P mayor a Q, va a ir con una velocidad, ¿ok? Una velocidad asintótica distinta a cero. ¿Ok? Tengamos eso presente, digamos, inicialmente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El modelo que yo le voy a presentar es, cuando yo decía que yo estaba en un sitio y me movía con probabilidad P a la derecha y con probabilidad Q a la izquierda, ese P y Q eran deterministas. ¿Qué pasa cuando ese P y Q son aleatorios? Y es ahí donde entramos con lo que llamamos caminatas aleatorias en medios aleatorios. ¿Okay? Esas probabilidades de transición son aleatorias. Entonces, para eso vamos a tratar, bueno, antes de eso, perdón, unos detalles iniciales históricos, ¿no? Las caminatas aleatorias en medios aleatorios es un modelo fundamental en la mecánica estadística que describe el movimiento de una partícula en un medio no homogéneo y altamente desordenado, a partir de una caminata aleatoria con probabilidades de salto que son aleatorias. Y ahí lo resalto. Esa es la diferencia. Históricamente, este modelo, digamos, lo podemos encontrar en artículos de Chernow en el 67 y Tekin en el 69-72, como un modelo de replicación de cadena de ADN. O ya había un poquito más, bueno, no reciente, hace como unos casi 39 años, a partir de una descripción del gas de Lorentz, que fue el matemático ruso muy famoso en probabilidad, Sinaí, en el 82. Y en específico es un modelo importante para una variedad de fenómenos complejos, con un nivel de desorden a larga escala en campos como la física, la biología y la ingeniería en general. Ahora, ¿cómo podemos describir el modelo? Entonces, imaginemos, vamos a llamar U el conjunto de los vectores canónicos. ¿Qué llamo vectores canónicos? Digamos Z, digamos obviamente el 1 o el menos 1. Z al cuadrado sería los puntos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1, por ejemplo. Y en cada, entonces, si yo, por ejemplo, estoy en el sitio, en el origen, por ejemplo, y quiero saltar a mi, a 1, 0, o quiero saltar a 0, 1, o quiero saltar a menos 1, 0, o a 0, menos 1, ¿okay? Entonces, cada uno de esos saltos yo le doy un peso, ¿okay? Entonces, a ese peso son no negativos y su suma tiene que ser igual a 1. ¿Okay? Entonces, lo llamo como un conjunto P. O sea, son esos vectores 2D dimensionales que cada una de sus coordenadas son no negativas y cuya suma tiene que ser igual a 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo llamo un ambiente en particular? ¿Qué es lo que se llama un ambiente? Un ambiente, digamos, podríamos decirlo rápidamente como un elemento de este espacio omega mayúscula acá. ¿Y qué es lo que me está sugiriendo ese espacio omega mayúscula? Que en cada sitio en ZD yo le asigno un elemento de P. O sea, en cada sitio de ZD yo le asigno un elemento de P. ¿Y eso qué quiere decir? Son las probabilidades de transición para saltar a mis primeros vecinos. ¿Okay? O sea, un sitio X tiene sus primeros vecinos X más E1, X más E2, etcétera, etcétera. Entonces, en cada sitio X yo le asigno una probabilidad de transición. Entonces, digamos, si yo tengo toda la red de ZD, un elemento de ese espacio omega mayúscula me asigna toda esa red probabilidad de transición. O sea, yo me ubico en el sitio X y en ese sitio X tengo una probabilidad de transición a mis primeros vecinos. ¿Okay? Entonces, este es mi espacio de ambientes. Y como está dado ese espacio de ambientes, yo bueno, antes de esto, antes de definir propiamente la probabilidad sobre ese espacio de ambientes, si yo me doy un ambiente en particular, entonces, ¿qué significa eso? Básicamente, vuelvo a repetir que en cada sitio yo le asigno una probabilidad de transición a mis primeros vecinos. Entonces, considero la cima álgebra sobre este espacio. Está un poco, digamos, matemático acá, pero digamos, este espacio es el espacio de las trayectorias. ¿Okay? El espacio, digamos, en qué momento, digamos, en el tiempo, en un valor de n, de los números naturales, yo estoy ubicado en un sitio en ZD. Es el espacio de las trayectorias. Entonces, ¿cómo yo defino una caminata aleatoria en el ambiente omega? Esta definición, estoy diciendo que omega está fijo inicialmente. Entonces, eso es una caminata, digámosle, si yo fijo omega, es una caminata común y corriente. O sea,
Ya fijando omega, entonces, en la red de ZD, yo ya tengo probabilidad de transición a mis primeros vecinos. Entonces, yo me defino una ley que la vamos a denotar Px omega, digamos. El omega acá, el índice omega, estoy diciendo, bueno, mi omega está fijo, como decía anteriormente. Y el sitio X se refiere a dónde va a iniciar la caminata. Entonces, vamos a asumir que con probabilidad 1, la caminata en sí inicia en X. Y ahí está el significado de ese prefijo X. ¿Okay? Y mis probabilidades de transición está dado por lo que hablábamos de los vectores que me definen omega. Entonces, si yo estoy en Y y quiero saltar a Y más C, mi probabilidad de transición es ese ambiente omega, busco su marginal en el sitio y en ese marginal en el sitio Y es un vector 2D dimensional y busco la coordenada que me permite saltar al sitio Y más C. ¿Okay? Entonces, resumen, si yo omega lo fijo, esta ley es común y corriente una caminata aleatoria. Y como está definido acá, es lo que llamamos una cadena Markov en particular. Es un caso particular de una cadena Markov. ¿Okay? Okay. Entonces ahora, de nuevo, recalco nuevamente, esto es fijando omega. Pero recordemos que omega minúscula era un elemento de mi espacio de ambientes. Entonces ahora yo le voy a ese espacio de ambientes, le voy a asignar una probabilidad, digamos, un espacio de probabilidad. Entonces, en particular, inicialmente a ese espacio ambiente le asigno la topología producto. Entonces, considero los borelianos a partir de la topología producto. ¿Okay? Y entonces tomo una medida de probabilidad sobre la cima álgebra, sobre la cima álgebra de los borelianos en particular. Una medida de probabilidad. ¿Ok? Entonces, AP le llamamos la ley del ambiente. ¿Ok? Y notación, nada más. Esta esperanza, vamos a decir que es la esperanza correspondiente con respecto a la medida P, ¿no? Entonces vamos a decir, y esto va a ser una hipótesis que va a estar en toda la exposición de hoy, que es que el ambiente es ID. Entonces uno puede definir funciones coordenadas, que son las marginales. Aquí hay un pequeño abuso de notación, pero digamos, si yo me voy a mi espacio de ambientes, ¿okay? Entonces mi espacio de ambiente, tomo un elemento de ese espacio de ambiente, entonces vuelvo a repetir que era un elemento de ese espacio de ambientes, que en toda mi red ZD, a cada sitio, yo le asigné probabilidad de transición. Pero quiero ver solamente la marginal sobre el sitio X en particular. Entonces, ya habíamos dicho que era un vector. ¿Okay? Entonces, estas variables aleatorias, digámoslo así, estas variables o vectores aleatorios, digamos, vamos a asumir que son ID. Son independientes e idénticamente distribuidos. En forma más concreta, cuando yo le asignaba una medida de probabilidad a mi espacio de ambientes, básicamente, si yo voy a asumir esta condición de ID, entonces, lo que realmente pasa es que yo le asigno una distribución a mi conjunto P. Recordemos que era mi conjunto P, era las probabilidades de transición a los primeros vecinos. Entonces, todos esos vectores dos dimensionales no negativos y cuya suma era igual a 1, yo le asigno alguna distribución. Entonces, mi medida P tiene que ser básicamente esta que está acá. Este producto, al ser un producto, lo que está diciendo es que son independientes. Y cada uno de esos elementos del producto es mi distribución mío, quiere decir que el ambiente es idénticamente distribuido. Entonces, cuando yo estoy asumiendo, en resumen, cuando yo estoy asumiendo que mi ambiente es ID, estoy asumiendo que P tiene que ser de esa forma. O sea, un producto de distribuciones sobre un producto de una distribución mío sobre ese conjunto P. Okay. Entonces, como decíamos antes, habíamos dicho que para un omega fijo yo tenía una ley, le llaman la ley Quench. Pero ¿qué pasa? Esa ley Quench es de nuevo, es cuando el omega está fijo. Entonces es una cadena Markov, es una caminata aleatoria, muy corriente. Pero yo puedo definirme otra ley. Y es cuando ya considero este espacio, ¿no? Antes tenía esta ley, la ley Quench era sobre el espacio de las trayectorias, sobre este espacio, ¿no?
el espacio de las trayectorias. Pero hago el producto semidirecto con mi espacio de ambientes. Entonces, yo puedo definir una medida, pero esta medida, que es el producto semidirecto de las dos medidas, la ley de Coens y la medida del ambiente, yo voy a considerar una marginal. Una marginal asumiendo que este F, que es un boreliano, digamos, en el espacio ambiente, voy a tomar básicamente el caso particular de que F es omega. Entonces, básicamente tengo lo que llamamos la ley Anil. ¿Qué es la ley Anil? Básicamente, entonces, esta ley Quench depende de omega. Entonces, yo obviamente lo puedo considerar como una variable aleatoria en mi espacio de ambientes. Entonces, quiero ver el promedio de esa ley Quench. Y ese promedio es lo que llamamos la ley Anil o ley promediada. Entonces, vuelvo a repetir. Esta Px omega es una ley de una cadena de Markov, una caminata aleatoria común y corriente, el omega está fijo, pero si queremos promediar eso, obtenemos lo que llamamos la ley Anil o ley promediada. ¿Qué es un problema de este modelo? Si yo tengo omega fijo, esta ley Quench era una cadena Markov. Sin embargo, al promediar esto, va a pasar que ya mi caminata aleatoria ya no es markoviana. Y eso es uno de los principales, digamos, problemas que tenemos con este modelo. Bueno, entonces, ahora, dicho eso, entonces, resumen hasta ahora. Tengo dos leyes, una ley que es markoviana, que es cuando mi ambiente está fijo, y otra ley que es la ley promediada, cuando yo promedio esa ley Quench. ¿Okay? Y ahora vamos a dar condiciones sobre el ambiente. Entonces, hay una condición que se llama elíptica, digamos, y es cuando vamos a asumir que todas mis probabilidades de transición siempre son estrictamente positivas. O sea, siempre tengo una probabilidad positiva de saltar a un primer vecino. ¿Ok? Entonces, esa probabilidad es 1. Voy a asumir o sea, todos mis ambientes en la red ZD, o sea, cuando usted se ubica en cualquier punto X, usted va a saber que con probabilidad 1, siempre esas probabilidades de transición a mis primeros vecinos siempre son estrictamente positivas. ¿Okay? Ahora, hay otra condición, es una condición más fuerte. Y esa condición más fuerte le llamamos que es uniformemente elíptico. Y lo que está diciendo ahí es básicamente que, aparte que son positivas, nos fijamos una constante kappa mayor a 0 fija, digamos, y vamos a asumir que las probabilidades de transición no solamente son positivas, sino que son mayores o iguales que kappa, que ese kappa previamente fijado. ¿Okay? Y esto digamos, ayuda bastante en algunos resultados. ¿Digamos? Para dar un bosquejo más del modelo, o sea, nosotros empezamos con el modelo de un conjunto P, que llamaba las probabilidades de transición. Podríamos considerar un conjunto, llamámosle P su capa, y es básicamente las mismas probabilidades de transición, ¿ok? Nada más que con la condición extra, que estos vectores dos dimensionales que me sirven como probabilidad de transición, van a asumir que siempre son mayores o iguales que ese capa. ¿Okay? Entonces, ese espacio omega, el espacio omega en particular, puedo decir que mi ley va a tener soporte en este omega sub k. ¿Okay? ¿Quién es ese omega sub k? Está definido ahí, un P sub k elevado a la Z a la D. Y ese es básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que tiene soporte. Estoy diciendo que en cualquier sitio de la red, ¿okay? Yo le tomo un elemento de P sub k y ese elemento de P sub k es un elemento que, vuelvo a repetir, que las probabilidades de transición siempre a un primer vecino siempre son mayor o iguales que kappa, ¿okay? Que es una constante previamente fijada. Okay. Ahora, ¿cuáles son los dos conceptos que va a hacer la charla de hoy? Hay un concepto de transiencia o transitorio en una dirección,
O sea, yo defino un vector previamente en la esfera, digamos, me determina una dirección. Y quiero ver las proyecciones de la caminata, digamos, de la posición de la caminata en esa dirección L. Y vamos a definir un elemento A sub L como el evento que el límite cuando n tiende a infinito, xn por L, es igual a infinito. O sea que la caminata se me escapa en dirección L al infinito. Entonces vamos a decir que la caminata es transitoria en dirección L si este evento tiene una probabilidad 1. Ahora, recalco, ¿esta probabilidad qué es? Esta es la probabilidad nil, aquella probabilidad promediada, aquella, ¿okay? Que no era markoviana en particular. ¿Okay? Entonces, vamos a asumir que una caminata es transitoria siempre y cuando este evento tiene probabilidad 1. Y la otra concepto de la charla de hoy es lo que llamamos balisticidad direccional, que es que en esa cierta dirección L, en esa dirección L prefijada anteriormente, tengo la probabilidad de una cierta velocidad asintótica, digamos, que no es cero, que no va a representar el vector cero, digamos, su proyección sobre la dirección L siempre va a ser positiva, ¿no? Entonces, si ese evento tiene probabilidad 1, vamos a decir que es balística la caminata lateral. ¿Okay? Bueno, espero, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, claro. No me queda claro por qué con la ley Anil no es markoviana. A la ley Anil no es markoviana. Eso lo puede ver, digamos, una forma rápida de verlo es cuando usted tenía una cadena de Markov. Entonces, la probabilidad de un sitio al otro podía darlo como un producto de probabilidades, digamos. En principio, digamos. Ajá. ¿Ok? Con la ley Anil eso no se va a cumplir porque debería tener una especie tendrías una integral de un producto y eso no necesariamente es el producto de las integrales. Por ejemplo, es algo, Okay. digamos, tal vez rápido a verlo, digamos, tal vez. Sí, claro. Ok, vamos a ver. Okay. Kalikov en el 82 demuestra la ley 01. Y la ley 01 es bajo una caminata que es elíptica, vuelvo a repetir que es elíptica, es que las probabilidades de transición son estrictamente positivas, el ambiente es I y D, entonces hay una ley 01 con este evento, la unión de A sub L con A sub menos L, o sea, que mi caminata se me escape hacia más infinito, hacia menos infinito en la dirección L. Entonces él demuestra que hay una ley 01, o sea, ese evento es o es 0 o es 1. Kalikov en particular lo demostró bajo la condición de uniformemente elíptico y Cerner y Merkel lo demostraron, ya relajaron la condición bajo la condición E. Bueno, esto es una cuestión un poco técnica, digamos, pero un refinamiento del resultado. Entonces, esta ley lo vamos a tener presente, digamos, la ley 01. Y hay una pregunta abierta. Y la pregunta abierta es, si existe una ley 01, pero para mi evento solamente A sub L, o sea, que se me escapa en dirección L. ¿Okay? Esa pregunta abierta está parcialmente contestada, muy parcialmente contestada. En dimensión 1, Solomon, ya vamos a presentar el teorema, lo demostró. Y en dimensión 2, en ese artículo que mencioné antes de Cerner y Merkel, lo demostraron en dimensión 2. El problema todavía sigue abierto para dimensiones mayores o iguales que 3. ¿Okay? Ahora, como un detalle nada más histórico, estas condiciones de electricidad y uniformemente de electricidad no es casualidad, digamos. En este mismo artículo, Cerner y Merkel demostraron que bajo otros ejemplos donde no se satisfacía la condición de electricidad, incluso lo de uniforme, lo de idénticamente, lo de independientes e idénticamente distribuidos, demostraron que podría pasar que ese evento no satisfaciera una ley 01, ¿no? Ahora bien, ahora quiero ver el caso de dimensión 1. Básicamente, este modelo, digamos, las preguntas que se van a decir hoy,
se complica para dimensiones mayores iguales que 2. ¿Por qué? Porque en dimensión 1, Solomon avanzó bastante, digamos, o resolvió bastante. Entonces, Solomon demuestra este primer resultado. Este resultado es sobre si la caminata es transiente o transitoria o recurrente, y hay una cierta condición acá. ¿Okay? Y esta condición de acá es sobre mi expresión o una cantidad que le llama eta. Y si vemos esa cantidad, esa expresión eta, es básicamente un cociente entre la probabilidad de irme a la izquierda, entre la probabilidad de irme a la derecha. ¿Okay? Entonces, si ese cociente es distinto a 0, la caminata es transitoria. Y si ese cociente es igual a 0, la caminata es recurrente. Vamos a decir inicialmente esto. Pero en el mismo artículo demuestra, de nuevo, vuelvo a repetir los conceptos que habíamos dicho antes de transitorio y de balisticidad. Entonces, Solomon lo resuelve en el mismo artículo. Entonces, la segunda parte o el segundo teorema importante de ese artículo era sobre la velocidad. Entonces, ahí hay una cierta condición para obtener una velocidad no cero. Y es básicamente estas condiciones de la esperanza de rho sub 0 y la esperanza del inverso multiplicativo de rho sub 0, que tienen que ser menores que 1. Y es muy, muy, muy explícito, digamos. Sumamente explícito. ¿Okay? Y entonces es esta cantidad rho sub 0. Entonces volvemos a repetir. ¿Quién es rho sub 0? La probabilidad es el cociente de la probabilidad estando en 0 de irme a menos 1, dividido entre la probabilidad de estar en 0 e irme hacia 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa en dimensión 1? Y esa frase que está ahí lo dijo Solomon en su artículo, digamos. Él dice que si mi ambiente es aleatorio, en algún sentido la caminata se desacelera. ¿Okay? Y en dimensión 1 se puede ver ese fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno, por ejemplo? Que puede pasar que con probabilidad 1, la caminata dispararme al infinito, irse al infinito, pero con una velocidad asintótica igual a 0. Eso no pasa en el caso de una caminata aleatoria simple, que fue lo que hicimos con la ley fuerte de Kolmogorov. O sea, si la caminata se me escapó al infinito, iba con una velocidad distinta a 0, asintótica. Pero en este caso puede pasar esto. ¿Okay? Incluso uno puede presentar un ejemplo muy sencillo, digamos, de que mi caminata irme a la derecha sea igual a un parámetro beta y entonces eso va a tener probabilidad alfa, o la probabilidad de irme hacia la derecha, que sea 1 menos beta, tiene una probabilidad 1 menos alfa. Obviamente, como estamos en dimensión 1, basta con esto, porque si la probabilidad de irme a la derecha es beta, entonces obviamente ya sé cuál es la probabilidad de irme hacia la izquierda, en el sentido que estoy asumiendo que las probabilidades de transición, recuerden, son estrictamente positivas. ¿Okay? Entonces, si uno hace ese cálculo y se remite lo del teorema de Solomon, a los dos teoremas de Solomon, uno puede tener un diagrama con el caso de los parámetros alfa y beta. Entonces, en estos triángulos de acá, es este triángulo por acá y el de arriba también, si no me equivoco, en esos dos triángulos ocurre, y esos dos triángulos, digamos, están definidos por esas rectas. Esta es la recta de identidad, esta es la recta 1 menos x, etc. Pero digamos, con los parámetros alfa y beta, entonces, en esas regiones, vuelvo a repetir, en este triángulo acá, y en el triángulo de arriba, si no me equivoco, que son estos dos que están aquí en medio. Entonces, el eta es distinto a 0 y la velocidad asintótica es 0. O sea, mi caminata se me disparó hacia más o menos infinito, pero con una velocidad asintótica igual a 0. ¿Okay? Y eso, vuelvo a repetir, no pasa en una caminata aleatoria simple, que sus probabilidades de transición no son aleatorias. Pero recordemos además que cuando hicimos la ley fuerte como con la caminata aleatoria simple, la velocidad era P menos Q. ¿Okay? P menos Q, donde P era la probabilidad de saltar a la derecha y Q era la probabilidad de saltar a la izquierda. Entonces, uno hubiera pensado, o sea, en este mismo teorema Solomon, que es esta expresión, el rho, que es un cociente,
uno hubiera pensado en una diferencia entre la probabilidad de irme a la derecha menos la probabilidad de irme a la izquierda y sacar un promedio. Pero incluso eso es otra señal de que la caminata se me acelera en particular. O sea, por ejemplo, si yo tengo esta condición, yo ya tenía una velocidad distinta a 0. Y en particular, uno puede demostrar que esa velocidad distinta a 0, cuando es un caso aleatorio propiamente de la probabilidad, aquí va a haber una desigualdad estricta. Entonces, realmente mi velocidad es menor, mi velocidad asintótica es menor al promedio de saltar a la derecha menos saltar a la izquierda. El famoso, lo que uno llama un drift, el promedio del drift. ¿Okay? Eso es una señal un poco de la caminata se desacelera. Incluso hay una Schneemann, digamos, un matemático de apellido Schneemann, puso, no es un ejemplo nada complicado, digamos, pero puso este ejemplo, digamos, donde ya este parámetro no va a ser el 1 menos beta que dijimos antes. Agregamos un parámetro más, digamos, y puede pasar algo que a priori puede ser bastante raro, digamos. Mi drift promedio es mayor que 0, o sea, tengo un promedio de saltar a la derecha positivo, pero la caminata se me dispara hacia menos infinito. ¿Okay? Siempre con una velocidad asintótica igual a 0. ¿Okay? Eso básicamente se puede hacer el cálculo, digamos, y se puede verificar eso. ¿Okay? Porque básicamente este promedio no me puedo hacerlo sin depender del gamma, digamos, puedo demostrar que esto es mayor que 0. Y para un gamma suficientemente pequeño, esta expresión es mayor que 0. La expresión de la esperanza del logaritmo de rho sub 0. Y cuando esto es mayor que 0, en particular, estoy diciendo que mi caminata se me escapa hacia menos infinito. Entonces, resumo un poco acá. Mi caminata aleatoria simple, cuando se me escapaba, por ejemplo, a más infinito, iba con una velocidad asintótica que era la diferencia de las probabilidades de transición. ¿Okay? Uno pensaría que tal vez el promedio de lo que llamamos el drift, el promedio del drift, digamos, iba a marcar una cierta diferencia. Y aquí vemos un caso en que aunque el promedio sea hacia la derecha, mi caminata se me está escapando hacia la izquierda. ¿Okay? Y es un fenómeno raro que está pasando, ya con agregando ya que mis probabilidades de transición sean aleatorias. Algo muy intuitivo, muy intuitivo. Uno, digamos, en varias dimensiones, uno puede, digamos, considerar una bola, digamos, de radio logaritmo n elevado a la 1 entre d. Y considerar un ambiente donde los drifts, digamos, que se van apuntando hacia adentro, digamos. ¿Okay? Eso hace que la caminata logre salir de esta bola, que es de nuevo de este orden de logaritmo n elevado a la 1 entre d, pero un tiempo de orden n. O sea, básicamente estamos diciendo, digamos, que dura, que digamos, hay una duración bastante en salir de esta bola, digamos, y es por la configuración de cómo estoy dando el ambiente. ¿Qué es lo que pasa en particular? Que el costo de este evento uno puede mostrar, obviamente aquí me faltan muchos detalles, son detalles, pero digamos, el costo de este evento es de esta forma, de una exponencial, e a la menos c logaritmo de n elevado a la d, digamos. Pero ¿qué pasa con esto? Que cuando d es igual a 1, esto es un polinomio básicamente, es un decaimiento polinomial. Pero para dimensiones mayores o iguales que 2, ya obviamente no es un decaimiento polinomial, es un decaimiento mucho más rápido. Lo que estoy diciendo es que si yo hago una configuración de este ambiente, en dimensión 1, el costo no es tan alto de hacerlo. Entonces, intuitivamente se cree que en dimensiones mayores o iguales que 2, este comportamiento que decíamos antes, de que yo tenía o que yo podría tener, que mi caminata se disparara al infinito, pero con una velocidad asintótica 0, es un problema, digamos, abierto en el sentido que en dimensión mayor o igual a 2, se cree que esto no puede pasar. ¿Okay? Y ahí tenemos esa pregunta abierta número 2. ¿Okay? Si la condición transitoria en dirección a L implica balisticidad en la misma dirección. O sea, si
si una caminata se me dispara en una cierta dirección, necesariamente su velocidad asintótica debería ser un vector no nulo. Vuelvo a repetir, con la condición o el teorema Solomon en dimensión 1, sabemos que eso no pasa en dimensión 1. Pero eso es una pregunta abierta que está. Todavía hoy en día está. Entonces, ahora sí, como en la segunda parte de la charla, ¿qué pasa en dimensiones mayores iguales a 2? Entonces, se recurre a una herramienta que llamamos tiempo de regeneración. Este tiempo de regeneración tiene un problema particular. Bueno, no sé si es un problema, pero no es un tiempo de parada. ¿Yes? Y entonces, aquí hago una ilustración un poco intuitiva, que es, si mi caminata empieza en 0, quiero saber en qué momento llega a un nivel A en esta dirección L. Esta dirección L me determina redundantemente una dirección, digamos, y quiero ver cuál es el primer momento en que llego al nivel A. ¿Okay? Entonces, de ahí, a partir de ahí, después, quiero ver el primer momento en que yo me devuelvo a ese nivel A. ¿Okay? Y entonces, del momento en que yo llegué primero al nivel A hasta el momento en que me devolví, quiero ver cuál es digamos, el punto más alto en el nivel L, digamos, en la dirección L que alcancé. Y el punto más alto es lo que uno llama M1, acá, según esta ilustración. Entonces, quiero saber ahora cuál es el primer momento en llegar al nivel M1 más A. A es una constante positiva arbitraria, digamos. Y de nuevo, llegado a ese nivel M1 más A, quiero ver cuál es el primer momento en que yo me devuelvo a ese nivel M1 más A. Del momento en que yo alcancé el nivel M1 más A al momento en que yo me devolví, voy a ver cuál fue el máximo desplazamiento con respecto a L. Eso le llamo M2. Y vuelvo a repetir el mismo proceso. Va a llegar un momento en que yo no me devuelvo. O sea, que aquí, este XS sub 2, según la ilustración, hubo un momento en que se volvió la caminata. Hay un momento, o se puede mostrar bajo ciertas condiciones, que yo no me devuelvo. Entonces, cuando eso pasa, ese momento en que yo ya no me devuelvo, sé que la caminata no se va a volver, eso le llamo mi primer tiempo de regeneración, que le llama tau 1. Entonces, ¿qué significa X tau 1? Aquí está mi posición de la partícula en el tiempo tau 1 y sé que la partícula se va a ir moviendo, no sé cómo se va a ir moviendo, pero lo que sí sé es que detrás de ese nivel, la partícula no vuelve a pasar. ¿Okay? Entonces, este es mi primer tiempo de generación. Entonces, si yo llego y refresco la caminata y digo, bueno, voy a empezar la caminata ahí y vuelvo a otra caminata, entonces hago el mismo proceso, el primer tiempo de regeneración que obtengo. Y ese le llamo tau 2. Ya en X tau 2 vuelvo a refrescar la caminata y obtengo un tercer momento de regeneración. ¿Okay? Y entonces, esos son esos tiempos de regeneración. Voy a pasar un poquito rápido acá. Son los tiempos, me forma una sucesión de tiempo de generación. Pero, ¿qué gano yo con eso? Lo que gano yo con eso es que cuando yo estoy en este punto X tau 1, no sé cómo se va a comportar la caminata para adelante, pero sé que la caminata nunca se devuelve. Entonces, la zona donde pasa la caminata a partir de X tau 1 es una zona que no toca la zona previa anterior. Entonces, estos sitios que yo toco más adelante, digamos, el conjunto de esos sitios que yo toco más adelante es disjunto con el conjunto de sitios que toqué antes. Entonces, como son sitios distintos, recordemos que esas variables aleatorias, que eran las probabilidades de transición en cada sitio, eran independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, toda la trayectoria que de aquí para adelante es independiente de lo que pasó acá, porque no pasa por sitios que han pasado antes. Y eso es la gran ventaja de esta herramienta de mi tiempo de regeneración. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, hay unos resultados preliminares con esto. Un primer resultado es que si yo asumo, no es transciencia, digamos, si yo asumo que con probabilidad positiva mi caminata se me disparó hacia infinito en dirección L,
Entonces, ese primer tiempo de regeneración, perdón, con probabilidad 1 va a ser finito. Entonces, esta ilustración de acá tiene total sentido asumiendo con una probabilidad positiva que mi caminata se me disparó en dirección L. Entonces, si la caminata se disparó en dirección L, con probabilidad positiva, este tau 1 es finito. Entonces, a partir de eso, yo tengo la siguiente proposición. Que estas duplas de acá son una familia independiente. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué son una familia independiente? Porque esos tiempos de regeneración de X tau 1 a X tau 2 pasa por una zona que no pasó antes de X tau 1. De X tau 2 a X tau 3 pasa por una zona que no pasó entre X tau 1 y X tau 2. Son zonas independientes. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que es una familia independiente. Pero de nuevo, mi condición es que también es idénticamente distribuida. Entonces yo puedo decir también que son idénticamente distribuidas. Con un solo detalle en particular. El único detalle en particular es que antes de este sitio X tau 1, todo esto que estaba acá, toda la trayectoria que estaba acá, podía pasar que, como no había pasado ningún tiempo de regeneración antes, podía pasar que la caminata se devolviera antes del sitio 0, digámoslo así, a nivel 0, como da esta ilustración. En cambio, aquí en X tau 1, yo sé que no va a bajar de ese nivel. Entonces, esa es la única salvedad. Entonces, para solventar eso, es que todas estas variables también son idénticamente distribuidas, pero esta primera, X tau 1 menos X0, digamos, supongamos que X0 es 0, esta primera dupla, entonces, va a ser bajo la medida nil, pero condicionado a que D sea igual a infinito. ¿Y quién es D? Tal vez no lo había mencionado. El D, se me olvidó mencionar, pero el D, aquí se me olvidó en la presentación, pero el D es el primer momento en que yo me devuelvo el nivel. Entonces, voy a asumir que D sea igual a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca me devolví del nivel 0. ¿Okay? Entonces, básicamente, este teorema, la ley de fuertes grandes números, este teorema en particular, es una aplicación de lo que uno hacía en un curso de probabilidad, ¿okay? En la carrera. Porque lo que vamos a usar básicamente la ley fuerte de Kolmogorov. ¿Okay? Entonces, yo puedo tener con probabilidad 1 esto que está acá. ¿Y cómo lo obtengo? Entonces, básicamente es esto. Estos primeros dos resultados es una aplicación de la ley fuerte de grandes números. Los tau su k son sucesiones aleatorias, son variables aleatorias y d, igual que los x tau k. ¿Okay? Entonces, esto es meramente una aplicación de la ley fuerte de grandes números. ¿Okay? Y entonces, luego se hace una cuestión técnica nada más. Yo quisiera ver xn entre n. Entonces, estos tiempos, esos tiempos tau k sub n, ¿ok? Los encierro en un cierto n. Y uno puede demostrar por esta primera ley, tau sub k entre k tiende a la esperanza a E sub 0 de tau 1, condicionado a que D sea infinito. Entonces, bajo esto y bajo esta desigualdad de acá, uno podría llegar a demostrar esto que está acá, que k sub n entre n tiende a eso con probabilidad 1. O sea, es básicamente una aplicación de este encierro, de estas desigualdades, con la primera ley que hicimos acá. ¿Okay? Entonces, cuando uno quiere hacer, ya estos tres pasos los estoy haciendo rápido, es una cuestión técnica, pero es sencilla. El xn entre n, lo despedazo de esta manera. Este segundo sumando se puede mostrar fácilmente que eso va para 0. Entonces, el k sub n entre n, dijimos que con probabilidad 1 tiende a este cociente. Y x tau k sub n entre k sub n, esta segunda ley fuerte, tiende a la esperanza de x tau 1. Y entonces, básicamente, eso es una aplicación de la ley fuerte de Kolmogorov. Pero vuelvo a repetir,
o vuelvo a recalcar un poco. Aquí la importancia es esos tiempos de regeneración que hacen que visiten sitios que son disjuntos. Entonces puedo aplicar la condición de ID. Okay. Ahora, muy bien. Entonces yo puedo mostrar esto. Puedo mostrar esto. Si yo esta condición en rojo la tuviera, entonces puedo mostrar que ese vector determinista es un vector no cero. ¿Okay? Obviamente, si esa esperanza es finita, obviamente este número, este nu, esta velocidad asintótica no va a ser cero. Pero incluso sin asumir eso, uno puede llegar a mostrar eso con la condición de que podría esa velocidad asintótica ser cero. ¿Okay? Entonces, doy una pausa aquí. Digamos, esta ley es meramente una aplicación de la ley fuerte de Kolmogorov. Y con la herramienta de mis tiempos de regeneración, que hacen que mi caminata a partir de esos tiempos de regeneración visite zonas distintas de la red de ZDE. Entonces, como visita zonas distintas, las probabilidades de transición que están en esos sitios son independientes, idénticamente distribuidos. Entonces, básicamente es una aplicación, perdón, de la ley fuerte de Kolmogorov. Básicamente una aplicación de la ley fuerte de Kolmogorov. Entonces, si queremos seguir a la segunda parte y queremos ver cuándo se cumple balisticidad y qué es balisticidad, cuando este nu es distinto de cero, es un vector distinto de cero, cuando queremos asegurarnos eso, una condición suficiente para eso, y también va a ser necesaria, una condición suficiente necesaria es que mi tiempo de regeneración, que yo sé que con probabilidad 1 es finita, tengo que mostrar que su primer momento también es finito. Y si obtengo eso, tengo balisticidad. Pero esta condición en rojo, este detalle en rojo, de que está acá, es un detalle complicado, bastante complicado, no es para nada trivial de demostrarlo. ¿Okay? Juan Gabriel, no sé cuántos minutos me 5 quedan. minutos más, ¿están? 5 minutos. Okay, gracias. ¿Okay? Entonces, este es el detalle en rojo, vuelvo a repetir. O sea, uno puede hacer la prueba, o sea, si uno omite esta condición, uno llega a exactamente lo mismo, pero puede ser que este nu puede ser cero perfectamente. ¿Okay? Entonces, esto que está en rojo es una condición necesaria y suficiente para que mi vector o mi velocidad asintótica sea un vector no nulo. ¿Okay? Ahora, bueno, entonces, como tengo unos pocos minutos, vamos a ver, pasar un momento por acá. Vamos a ver. Quisiera pasar por un momento acá. Si estamos diciendo que si quiero demostrar la balisticidad, o sea, que mi vector, la velocidad asintótica sea distinta a cero, tengo que, una condición necesaria y suficiente es que mi primer momento de mi primer tiempo de regeneración sea finito. Entonces, para eso, Schneemann introdujo unas condiciones que le llamaban unas condiciones de balisticidad. Y es básicamente él, en esa dirección L, daba una franja. ¿Okay? O sea, en esa dirección L daba una franja de orden L, digamos, de orden L mayúscula, digamos. Y quería saber cuál era la probabilidad de transición, ya sea por la derecha o por la izquierda. Pero intuitivamente, si yo asumo transitoriedad en esa dirección, o sea que si mi caminata se me escapa hacia más infinito, en dirección L, quiere decir que salir por detrás de esta franja debería ser una probabilidad chica. ¿Okay? Entonces, la condición de Schneemann dice que esa probabilidad de salir por detrás debería ser o debería tener un decaimiento exponencial. Y básicamente, técnicamente, esta es la definición, ¿no? Que la probabilidad de saltar o de salir de esa franja por el lado atrás, por detrás, es exponencialmente chico. Entonces, con esta condición de balisticidad, bueno, con esas condiciones que todas son equivalentes, se logra demostrar
en particular, se logra demostrar que ese nu que habíamos dicho nosotros era un vector distinto a 0. ¿Okay? Pero aquí viene un poquito problemas abiertos que hay hoy en día. Si yo tengo esa condición de balisticidad, él logró demostrar que esa condición de balisticidad era equivalente a dos condiciones. A una condición de transitoriedad, o sea, si mi velocidad asintótica en dirección L es distinto a 0, entonces eso implica que mi caminata se me escapó hacia más infinito. Pero también existe un cierto momento exponencial. ¿Okay? Y esto es una condición muy fuerte que en particular. En dimensión 1, nada más para un detalle, nada más. En dimensión 1, esta condición exponencial se puede suprimir. Se puede suprimir. Esta condición de balisticidad es equivalente a transitoriedad en dimensión 1. ¿Eh? Y eso en dimensión mayor o igual a 2, este momento exponencial me permite asegurar que el vector converge a un vector determinista. A un vector determinista y distinto. Y básicamente este momento exponencial, un vector determinista que es distinto de 0. Distinto de 0. Pero eso no es nada trivial de demostrar. Lo raro está que más adelante, Berger, Dregos y Ramírez, digamos, demostraron o dieron una condición polinomial. Y esa condición polinomial, a grandes rasgos, decíamos que esta franja, digámoslo así, si yo me escapaba en dirección L, la probabilidad de salir por detrás de esa franja decaía exponencialmente. La condición polinomial decía básicamente que el decaimiento fuera polinomial, fuera más chico, fuera más grande. Perdón. Y en particular, lo que necesitaba no era un momento exponencial finito, sino un momento polinomial. Y hay una gran diferencia. Sin embargo, las condiciones son todas equivalentes. Entonces, ahí hay un gap que no se ha podido solucionar en el sentido del problema que habíamos lanzado antes. ¿Cuál era el problema? El problema era que si yo tenía transciencia, necesariamente eso implicaba que mi vector velocidad asintótica fuese distinto a 0. Eso en particular. Y básicamente no se ha podido suprimir. Entonces, resumo, o sea, se pudo suprimir en cierto sentido este momento exponencial por un momento polinomial. ¿Okay? Hay una gran diferencia entre ambas y lo raro es que ambas son equivalentes. ¿Okay? Pero la idea es que en algún sentido podemos quitar esta segunda condición del momento exponencial para llegar a demostrar que realmente mi vector es no 0. Digamos. Y es responder un poquito que en dimensión mayores o iguales a 2 no pasa lo que pasaba en dimensión 1, vuelvo a repetir, que en dimensión 1 podía ser que la caminata se me escapaba al infinito, pero llegaba con una velocidad asintótica igual a 0. Se supone o se cree que eso no pasa en dimensión mayores o iguales que 2. ¿Okay? Y entonces, ya para terminar nada más, reafirmar un punto que dije anteriormente. Todo el detalle para demostrar que este es un vector, para mostrar balisticidad, que este vector fuese no 0, todo el detalle está en esto en rojo, demostrar un primer momento. Y entonces eso, para demostrar eso en rojo, la motivación fue esas condiciones de balisticidad que hablamos de las franjas. ¿Okay? Y demostraron más, demostraron que no solamente tenía un primer momento, tenía todos los momentos finitos. Entonces, aparte de mostrar una ley fuerte de grandes números, como el segundo momento también es finito, uno puede demostrar también un teorema de límite central. ¿Okay? Pero esto en rojo, demostrar esto en rojo, no es nada trivial. Y la idea es que en una charla posterior entremos a este problema. O sea, el problema es simple en su formulación. ¿Qué condiciones tenemos que tener sobre el ambiente para tener que mi primer momento de mi tiempo de generación sea finito? Y así tener realmente balisticidad. Y si gusta, por acá dejo entonces la charla. Por acá. Perfecto, muchas gracias, José David, por la
por la charla. Tenemos unos minutos para abrir la discusión. No sé si tienen preguntas, consultas, comentarios. Yo tengo uno. Ajá, sí. Ujú. El ejemplo Adelante. que usted puso en dimensión 1 de Snitman, me parece. Sí, El que ocasiona el caso raro, que no sí. tenían. Ahí, digamos, en ese ejemplo, ¿qué es lo que se buscaba? ¿Como construir una trampa o exactamente qué buscó con esos parámetros, digamos? Con esos parámetros en particular, digamos, aquí lo puse, digamos, no lo mencioné en la charla, digamos, pero uno puede demostrar que esta esperanza es un cálculo muy sencillo, digamos, que esta esperanza es positiva y básicamente para demostrar que eso es positivo no depende de mi gamma, digamos, de este parámetro gamma. Basta con el parámetro alfa y beta. Digamos. Entonces, en el fondo lo que, para yo mandar la caminata hacia menos infinito, en el fondo sí es una trampa, Jennifer, pero digamos, para yo mandar mi caminata hacia menos infinito, hago que este gamma sea suficientemente pequeño. Entonces, lo que está diciendo ahí es que una probabilidad 1 menos alfa, que tiene su peso, mi caminata no va a la derecha. Entonces, mi caminata, la probabilidad de irme hacia la derecha es muy pequeña. La probabilidad de que mi caminata vaya a la derecha sea muy pequeña, tiene una probabilidad no muy pequeña. O sea, recordemos que tenemos, o sea, usted lo sabe bien, tenemos dos niveles de aleatoriedad ahí. Entonces, la probabilidad de salto a la derecha, la probabilidad de que mi probabilidad del salto a la derecha sea muy pequeña, tiene un peso no pequeño. Eso es lo que pasa. Está Y es ahí. una trampa. En el fondo es lo que habíamos visto, lo que llamaban la distribución secuencia típica. ¿No? Probabilidades de salto muy pequeñas tienen una probabilidad no muy pequeña. ¿No? Está ahí, sí, ese era el mío. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay más preguntas?